Vengo a ti, a cuentas quiero estar. Transfórmame, anhelo tu perdón. Cámbiame con tu poder, límpiame, Señor, límpiame, Señor. Tu presencia en mí me levantará y tu nombre alabaré. Con tu espíritu a ti temeré, tu palabra guardaré. Señor, júzgame hoy conforme a la multitud de tus misericordias, mientras tenga tu luz, mientras la esperanza aún permanezca, para no ser juzgado mañana con el mundo. Tu presencia en mí me levantará y tu nombre alabaré. Con tu espíritu a ti temeré, tu palabra guardaré. Con tu espíritu a ti temeré, tu palabra guardaré. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta tarde estamos listos para llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos tratar sobre un pasaje que el Señor ha estado hablándome a mí mismo, y si Dios me lo ha estado mostrando a mi corazón es porque lo necesito mucho y quise compartirlo también con ustedes. Este pasaje está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. Leemos. Lucas 18, 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos titulado este mensaje
no te justifiques. Este pasaje que acabamos de leer es una parábola bastante conocida con nosotros, pero con la gracia del Señor quisiéramos mirar un aspecto de esta parábola, y es lo que tiene que ver con la humildad para con Dios. Así dice la palabra del Señor. Tenemos que ser humildes delante de nuestro Dios. En los tiempos de Jesús, había muchas personas que creían que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham o practicar una religión les abriría el reino de los cielos. Tanta era su confianza que llegaron a despreciar a aquellos que consideraban pecadores sin posibilidad de heredar la vida eterna. Pero nuestro Señor nos muestra a través de esta parábola quiénes serán aquellos que alcanzarán la vida eterna. Nos dice la parábola que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Hoy en día decir que no pecamos es decir que Dios es mentiroso, porque Él dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23. No tenemos manera de ser perfectos. El único es Él. En su libro, el autor Jerry Bridge, en su libro Pecados Respetables, dice que los pecados que no vemos son porque se han vuelto parte de nuestra vida y nuestro ser. Son los más difíciles de reconocer. La parábola nos habla de dos hombres. Lucas estudió e hizo una recopilación y creó un relato ordenado. Tiene una corriente principal hacia el perdón de los pecados. Hace énfasis en la gente de mala reputación, en los judíos que eran menospreciados. En el verso 9 dice que a unos que confiaban en él mismo como justos, menospreciaban a otros. Esta parábola estaba dirigida para estas personas, los que tienen áreas de autojusticia, los que tratan de justificarse por sí mismos, aquellos que tienen una lista de menosprecio hacia otros de lo que piensan que es que esos otros son menos queridos por Dios, por nuestro Señor. Estas personas que se justifican piensan que estos hombres pecadores son menos dignos, menos piadosos en su visión. El tema es quién es justiciado delante del Señor, aquel que es digno o indigno delante del Señor. Importante es que vayamos durante esto repasando la lista que tenemos de menosprecio. No importa las experiencias que hayamos tenido, estamos exentos de la autojusticia. Así que tenemos una lista inconsciente o consciente de menosprecio. Tú y yo no nos podemos justificar por nuestras obras. Tú y yo no podemos justificar a nadie por lo que hace o por lo que deja de hacer. En el verso 10 tenemos un contraste entre dos hombres. Ese es el método de enseñanza. Un fariseo se creía el tope de la sociedad y un publicano era la escoria de esta. Los fariseos, mis amados hermanos, que eran los expertos en llevar la piedad externa por lo que hacían, ellos creían que eran los más santos y espirituales, pero Jesús los destapó y por eso hoy en día los vemos despectivamente. El primer personaje que aparece es el fariseo. Los fariseos eran una secta de aquel tiempo, una secta religiosa muy popular en los tiempos de Jesús. Había sido creada para conservar las costumbres religiosas del pueblo de Israel y exigir al pueblo
que se tenía que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Lamentablemente, con el tiempo se perdió su objetivo principal y se enfocó más en la apariencia externa que en la pureza de corazón. Por eso, nuestro Señor Jesucristo los amonestó muchas veces llamándolos hipócritas. En Mateo 23, 27 el Señor les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! En aquel tiempo, el solo rozar a un publicano quería decir que los había contaminado, y ellos tenían que pasar por todos unos ritos para su purificación. En aquel tiempo usted no se podía acercar a uno de ellos, porque para ellos la persona era inmunda. Y más si era un publicano, si era una ramera, si era una prostituta. La segunda persona de la cual Jesús habla en su parábola es el publicano, una persona muy odiada en sus tiempos, ya que fungían como recaudadores de impuestos de los romanos, siendo explotadores de su propia nación. Siempre se les asociaba con rameras y su vida era contraria a las enseñanzas de Dios. Sin embargo, allí estaba este hombre que sabía que no tenía méritos personales, pero necesitaba de la misericordia de Dios para salvarse. Dice la Escritura: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. En el original griego no dice solo la palabra pecador, y esto es para nuestra enseñanza, sino también tiene el artículo él, por lo que la mejor traducción sería: sé propicio a mí el pecador. Aquel hombre se humilló tanto que no se identificaba como otro pecador, sino como el pecador. Él no decía aquel es pecador. Él decía yo soy el pecador. Su mirada estaba en su propio pecado y sabía que merecía el infierno, pero allí delante de Dios reconoció su maldad y pidió misericordia para su vida. Los publicanos de aquel tiempo cobraban impuestos y eran vistos como traidores porque trabajaban para el enemigo. Ellos tenían la costumbre de enriquecerse debido a este trabajo que ellos hacían. Ellos aumentaban los impuestos. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. El más emblemático era Zaqueo. Quiso, al conocer a Jesús, tratar de devolver lo que había robado. Ese trabajo era solo para los que tenían reputación dudosa y no les importaba ser despreciados. Hoy en día, si tú tienes un problema, vas a tu hermano, si no a la iglesia y si no a los dirigentes. ¿Y qué pasa? Que después vas a ser visto como un gentil o publicano. Después vas a ser visto como alguien que no tiene una buena reputación por causa de tu pecado. Por eso tú no tienes que justificarte con ningún hermano ni con el pastor. Tú tienes que ir al trono de la gracia para decirle a Dios: sé propicio a mí el pecador.
No tienes que ir con tu líder de célula. No tienes que ir a confesarle tus pecados a tu mejor amigo. No, ve con Jesús. Él es el que te oye. Él es el que va a interceder por ti ante Dios nuestro Señor. El Espíritu Santo va a poner en ti esa convicción para que de ahí en adelante solamente tú sepas a dónde ir. Nadie te puede justificar. Ni tú solo te puedes justificar. Dios es el que justifica. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 11, el fariseo dice: puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo, mis amados hermanos, buscaba lugares de ventaja para ser vistos. Él se iba hasta allá, hasta el lugar santísimo, para decirle a Dios: mira lo que yo hago. En aquel tiempo, y no sé si actualmente, pero los judíos en aquel tiempo iban a orar al templo 2 veces al día, como costumbre, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. A esas horas se daban los sacrificios diarios y se quemaba incienso y luego se oraba. Déjame decirte que el fariseo no estaba orando con Dios o hacia Dios. El fariseo estaba orando consigo mismo. Se estaba alabando a sí mismo. Ellos, los fariseos, amaban el orar en voz alta. Usaban la oración para obtener un reconocimiento. El maestro bíblico y conferencista Warren Wendell Wiersbe dice en su libro que los fariseos usaban la oración como un medio para obtener reconocimiento público y no como un ejercicio espiritual para glorificar a Dios. Se estaban engañando acerca de sí mismos porque pensaban que Dios los aceptaba por lo que hacían y no lo que hizo. Al fariseo lo lleva al exclusivismo, diciendo que no era igual a otros, llevando a esos otros a la lista del menosprecio. Y mira, hermano, de las virtudes que los seres humanos deberíamos mostrarnos unos a los otros, creo que una de esas virtudes más preciadas sería la humildad. Cuán difícil es tratar con una persona altiva. Le ha pasado a una persona pedante, una persona soberbia y en extremo orgullosa. Nadie quiere pensar así de sí mismo. Esta parábola también nos enseña que hay 2 oraciones. La del fariseo y la del publicano. Pero el fariseo comienza dando gracias como debe ser. Pero da las gracias por sí mismo, dirigida hacia la misma persona. En otras palabras, está expresando jactancia, vanagloria para sí mismo. Lo lleva al exclusivismo diciendo que él no es igual a los otros. Sería triste y patético que llegáramos a la insolencia del fariseo nosotros hoy en nuestros días, diciendo que no somos como otros pecadores. Luchamos diariamente con la autojusticia y vemos a otros con menosprecio. Miramos a otras familias que no hacen las cosas como nosotros de manera despectiva.
La lista del menosprecio crece cuando medimos a otros con lo que creemos que debemos hacer y cómo ser. Miramos a otros que caen en pecado como menores o no creyentes y juzgamos por lo que hacen. En otras palabras, muchas veces miramos como los fariseos de aquel tiempo. Ay, es que vieras el hermano cómo anda. Y si vieras lo que andan haciendo. Y no se diga de sus hijos, si los vieras. Vemos los pecados hoy en día de otros, pero no traemos los nuestros a la luz. Vemos a los que tienen miedo de congregarse por el virus como no tener fe. Los tratamos como cobardes, como miedosos. Esos pensamientos son los que están abundando en nuestros corazones hoy en día. Deberíamos de desecharlos, porque nosotros no somos quien para juzgar, ni tampoco para condenar. La parábola tiene que ver con la justificación ante Dios. Estos dos hombres ante Dios confiesan lo que hacen, pero de una manera diferente. Uno, el por qué merece el favor de Dios, el fariseo, y el otro, por lo que no merece. De eso se trata nuestra espiritualidad, en resaltar las obras que haces. Déjame decirte, hermano, que nos hemos olvidado de la misericordia. No debemos dejar de hacer estas cosas por las otras. Debemos seguir haciendo lo que debemos sin parar de tener misericordia, perdón y humildad. Pero muchos se están justificando. Oh, es que si viera, pastor, yo mando, yo hago, yo digo. No, no es tiempo de actuar así. Dios conoce tus obras. Dios conoce las mías. Y dice la Biblia que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Así es que la parábola es un camino a la justificación ante Dios y no ante los hombres. El publicano, el otro que estaba orando, ¿dónde se encontraba él? Él se encontraba lejos, lejos probablemente del lugar santísimo. Los fariseos se acercaban más para demostrar que ellos eran dignos de estar ahí en el lugar santísimo. El publicano estaba consciente de su indignidad. Por eso él se paraba lejos. Y dice la Escritura que ni aún quería levantar sus ojos al cielo porque se sabía indigno. El publicano, sabiendo que no es digno de acercarse a la santidad de Dios, no quiso ni siquiera subir su mirada al cielo, porque el peso del pecado en él no le permitía. Confesando su pecado, fue una actitud de reconocimiento de que merecía el castigo de Dios. Cuando este publicano se golpeó el pecho, era un gesto de dolor profundo, sabiendo que el pecado sale del corazón. Él le dijo a Dios, Dios, sé propicio a mí el pecador. Él se consideraba el más insignificante pecador, mientras el otro se estaba justificando. Aleluya. El publicano conocía la ley y que el profeta Ezequiel había dicho que el alma que pecare merecía la muerte. El publicano acepta que no tiene ninguna obra para presentar ante Dios,
porque todas nuestras obras, hermano, dice la palabra de Dios, todas nuestras obras son como paños o trapos de inmundicia delante del Señor. Lo que está pidiendo es que se le aplique la expiación de los sacrificios, porque no tiene otra salida. Solo la misericordia de Dios lo salvaría. Nadie más pudiera intervenir por él, sino solamente Jesucristo. Hoy en nuestros días, Cristo es el que intercede por ti y por mí. Y la misericordia de Dios en nuestras vidas nos muestra el grande amor que Dios tiene por nosotros los pecadores. Aleluya. La Biblia dice que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Cuando tú eres pecador y reconoces delante de Dios tu pecado y lo confiesas todos los días, porque todos los días pecamos, hermanos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a toda la humanidad. Todos hemos pecado contra Dios, todos pecamos a diario, de una u de otra forma, pero todos estamos pecando. Así es que no hay justificación. Dios es el que justifica. Y no tenemos, hermanos, por qué gloriarnos de nuestras obras. Porque muchas veces pensamos que haciendo esto, tú y yo estamos siendo justificados delante de Dios. Pero no es así. Una vez más recuerda lo que dice Pablo a los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de justificarnos, ni haciendo lo mejor. Pueda que tú seas un buen diezmador, pueda que estés ayudando a las personas, pueda que estés haciendo grandes obras, pueda que tal vez estás apoyando una iglesia en que ésta se levante desde el primer ladrillo hasta el último. Pero si no confiesas tu pecado, de nada te sirve que lo estés haciendo. No es por obras, sino por la gracia de Dios. Solamente la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas es lo que nos puede salvar. De otra manera, tú y yo estamos perdidos. Estaríamos siendo petulantes, siendo pedantes como este fariseo, que creyendo que haciendo todas estas cosas, él heredaría el reino de los cielos. Y no, mi hermano. No. El cielo se gana confesando nuestros pecados a diario, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nadie, solamente Cristo puede justificarnos. En el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos, de esta parábola? Jesús, en este verso 14, les dice que el publicano regresó a su casa justificado. Entiéndase, este regresó salvo a su casa, no así el fariseo. ¿Te imaginas oír la sentencia en ese tiempo cuando Jesús les dijo que el publicano había sido justificado y el fariseo no? Cuando Jesús habla del que se exalta será humillado, habla de salvación. Jesús se refiere a la salvación. Durante siglos la iglesia debatió si los sacramentos tienen un efecto automático en el creyente
independientemente de su estado espiritual. Aquí, en esta sencilla parábola explicada por Lucas, dicha por Jesús, ya tenemos una respuesta, y la respuesta es no, mi amado hermano. El fariseo estaba perdiendo el tiempo. El fariseo regresó a su casa sin justificación. Aleluya. Muchas veces nosotros hacemos el sacrificio. Estamos como en aquel tiempo cuando se sacrificaba el cordero por los pecados del pueblo. Pero los quebrantados de corazón, que llegan indignos y confían en la expiación de Dios, son los únicos justificados ante Dios. Lo que hoy me asusta es que ambos regresan a su casa y siguen con su vida. El fariseo, confiado en sí mismo, regresa pensando que es salvo. ¿Y cuántos hermanos no llegan así a las iglesias? ¿Cuántos hermanos no llegan así al servicio? Creyendo que cuando ellos van de regreso a casa, van salvos. Cuando el pastor hizo el llamado al altar, no se indignaron. Se sintieron muy dignos y quedaron en su banca cruzados de brazos, viendo cómo pasan los pecadores al altar a confesar sus pecados o a darle gracias a Dios por la salvación de sus almas. Ellos siguen su vida viviendo como hasta ahora, sin cambios, porque ellos piensan que están en lo correcto. Es lo difícil de este asunto. Debemos poner todo en manos del Señor sabiendo que no somos perfectos. Y como decía, en los servicios, en las iglesias, cuando volvamos, ya no seas como un fariseo, ya no seas de los que te quedas en tu lugar. Corre al altar, corre delante de la presencia de Dios y confiesa tus pecados. Para que te vayas, como dice Jesús aquí en el verso 14. Os digo que el publicano descendía a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Isaías 57:15, escribe Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los hombres y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te das cuenta lo que profetizó Isaías? Dios dice, por eso Dios dice, así dijo el alto y sublime. No está diciendo Isaías. Jehová de los ejércitos dijo esto: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. No seas arrogante como el fariseo. Tenemos que ser y reconocer que somos pecadores. Isaías dice que el Santo habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacerlo vivir, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, hermano, Dios, el Santo de Israel, habita con el quebrantado y humilde. Esta parábola nos enseña que tú y yo tenemos que vivir en santidad, con una disciplina sublime, que debemos ser piadosos, pero hay que hacerlo con un corazón humilde. El pecado nos lleva a vivir en autojusticia y rechazar la salvación inmerecida por la presunción de exaltar nuestras obras.
por creernos más adeptos y puros que otros. El alma humilde ora a Dios por misericordia y con corazón quebrantado, por ser un pecador que no merece el favor de Dios. El pecador se acerca con un agradecimiento genuino por el amor incondicional de Dios. Señor, en esta tarde yo te pido, no nos dejes seguir siendo fariseos en nuestros corazones. Ayúdanos a reconocer nuestra justicia. En esta tarde, si tú has entendido la parábola del fariseo y el publicano, pídele a Dios que te ayude a cambiar. Él está en todo lugar, allí en tu hogar donde tú estás, allí donde tú nos estás mirando. Reconoce tu condición de pecador. Hemos sido justificados, sí, pero cada día trae su propio afán. Y en esos afanes nosotros muchas veces perseguimos cosas o hacemos cosas que no están agradables delante de Dios. Muchas personas creen que su religión o buenas obras los salvarán. Muchos de ellos creen así como los fariseos. Muchos de ellos están creyendo que los que necesitan a Dios son aquellas personas que viven abiertamente en sus pecados, como los homicidas, los borrachos, las rameras. Sin embargo, mi amado hermano, déjame decirte que todos necesitamos el perdón de Dios. Y en esta parábola el Señor nos lo deja muy en claro. Ni nuestra religión o buenas obras son suficientes para escapar de la condenación eterna. El confiar en nuestra religión o buenas obras nos conduce a un orgullo que Dios desprecia. Aleluya. Dios ve de lejos a los altivos. Y si tú y yo queremos alcanzar la misericordia de Dios, debemos reconocer nuestra maldad. Debemos de humillarnos delante de Dios y pedirle perdón por todos ellos para que Jesús haga su obra redentora en nosotros. Nunca es tarde, mi amado hermano. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de redención. Hoy es el día en que tú puedes acercarte a Dios y confesar tus pecados. Hoy es el día que Dios espera escuchar de ti. Hoy es el día que Jesús puede interceder por ti. Hoy es el día que el Espíritu Santo puede reconvenirte de tus obras de maldad que estás haciendo. Hoy es el día en que nada ni nadie puede justificarte, solo Jesucristo. Ahí donde tú estás en esta hora, haz un examen de autoconciencia y pídele a Dios perdón. Reconoce tu situación, tu condición. Y dile, como dijo el publicano, sé propicio a mí el pecador. No pidas perdón por otros. No pidas que el Señor perdone los pecados de otros. Primeramente, está bien que lo hagas, pero primeramente confiésale al Señor tu pecado. Pecado no confesado, pecado no perdonado. No te justifiques, es el título de este mensaje. Dios nos está hablando de mil maneras. Dios nos está llamando la atención. Y como dije al principio, el Señor
me habló a mí o me mostró a mí este pasaje de una manera especial. Y si llegó a mi corazón de una manera, es porque tal vez algo estoy haciendo mal. Y quise, como su pastor, compartirlo con ustedes. Porque nunca es tarde, hermanos, para reconocer nuestra maldad. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Aleluya. En esta tarde, si decimos que no pecamos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque una vez más quiero decirte lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esta tarde, ahí donde tú estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y en silencio, o más tarde cuando vayas a tu recámara, a tu aposento, a tu closet, confiesa tus pecados delante de Dios y dile: Señor, sé propicio a mí, el pecador. Perdóname por lo que he hecho. Y cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos, hermano. No nos justifiquemos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de gracia y espera por el pecador. Y si tú no le has conocido como tu Señor y Salvador, en esta tarde quiero recordarte lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te ama. El Señor te ama, pero aborrece tus pecados. Confiésalo. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Si tú has hecho esa oración de fe, reconociendo tus pecados, escríbenos, envíanos un texto. Queremos seguir orando por ti. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pastor Lidio Reyes, Iglesia de Dios de la Profecía, en San Francisco, California. Hasta pronto. Ayúdame, Señor, que ya pierdo la pasión. Por eso necesito que tú tomes el control. Porque si hay algo que yo no quiero, abandonar esta unción. Trata conmigo, Señor, no me dejes caer. Señor, yo sé que tu mano me puede sostener. Clamo a ti, por favor, no quiero estar así, aparentando estar bien cuando sé que no es así. Te mueves de mí, lo que impida que te agrade. Trata conmigo, Señor, no me dejes caer. Señor, yo sé que tu mano me puede sostener. Clamo a ti, por favor, no quiero estar así, aparentando estar bien cuando sé que no es así. Te mueve de mí, lo que impida que te agrade. Trata conmigo, Señor.
no es así.